Desde tiempos remotos, mitos y leyendas han creado una figura de oscura inmortalidad. Junto a Isabel Vampir y yo, Vlad Fausto, acompáñenos en esta aventura para conocer más sobre el vampirismo en la literatura y la cultura popular. Esto es... Sedientos. Bienvenidos a Sedientos, capítulo o episodio 2, en el que hablamos de todo lo que tiene que ver con estas criaturas de colmillos, garras, que beben sangre, más bien llamados vampiros. En este episodio vamos a hablar de uno de los vampiros más conocidos en la cultura popular, uno muy pero muy importante que yo creo que ha sido el que nos ha marcado o que ha marcado a muchos, ya sea en su formato libro o en las distintas adaptaciones que ha tenido a lo largo del tiempo. Y sí, les estoy hablando de Drácula. Esta noche, o bueno, cuando ustedes lo estén escuchando, vamos a hablar de Drácula de Bram Stoker. Vlad, que está acá presente, nos va a comentar un poco su experiencia con este libro. Vamos a tener un intercambio acerca de qué nos ha parecido la obra, que, spoiler, no tenemos muy buenas impresiones, honestamente. No, definitivamente no. Pero bueno, es lógicamente una obra muy importante a tratar, a conversar. Hay que destriparla un poquito porque, como les digo, fue un precursor, abrió el camino, le abrió los ojos, las puertas a muchos de nosotros que nos encantan estas criaturas. Así que, obviamente, para ir con estos pasos iniciales del podcast es necesario que hablemos de Drácula. Así que, Vlad, vamos a arrancar con este episodio y contame, no sé si es necesario que hagamos un resumen de la obra porque yo creo que todos los que están escuchando lo conocen, pero bueno, si te animás quizá a hacer un resumen breve para ponerlos a todos en sintonía, refrescar quizá la memoria. Contanos, más o menos, de qué va Drácula. De hecho, yo creo que sí, más que nada porque igual hay gente que se ha relacionado con el personaje de Drácula, pero por otros medios, como tú bien dices, más audiovisuales, más películas, más adaptaciones, etcétera, y no tanto con la novela, que en este caso, si bien vamos a abordar esas otras adaptaciones haciendo una comparativa, nuestro foco principal es la novela. Como ya les decíamos un poco en el episodio anterior, la idea aquí va a ser hablar sobre el libro, sobre la pluma de Stoker, sobre los que no ha aparecido el libro, y sobre todas las referencias que podemos encontrar como a los vampiros que nosotros tenemos más internalizados en el colectivo, ya que Drácula de por sí cimenta lo que viene a ser la figura para todo el resto de creaciones asociadas al vampiro. Nerviosa en sí misma de abordar esta novela, más que nada por la opinión impopular que ambos tenemos con relación a Drácula, que hay que aclarar un punto, tiene muchas cosas buenas, a mí me gusta, pero definitivamente no es de mis preferidos y ya veremos por qué. Sí, la verdad yo tengo un poco de miedo respecto a dar mi opinión porque es totalmente impopular. No, para lo que me gustan los vampiros, estoy muy sorprendida de que no me haya gustado de la forma en que esperaba. Y bueno, más adelante, unos minutitos más adelante, les voy a contar por qué no fue tan de mi agrado como esperaba. Ahora, ¿consideras tal vez que le tenías muy altas las expectativas? ¿O que tener Totalmente. conocimiento previo como de la figura ya te anticipa a que cierto tramo del libro sea aburrido porque ya sabes lo que se viene? Obviamente las ideas que tenía previas a consumir la historia, las adaptaciones con las que estaba familiarizada, por ejemplo la de Drácula de Bram Stoker, que es la película, si no me equivoco, del 92. Claro, ahí eso también jugó un poquito en contra quizá con las expectativas que yo tenía del libro. Y en general, todo lo que se dice, todas las flores que se le tiran al libro, es el favorito de muchos. Es un clásico de terror gótico muy, pero muy popular. Entonces, honestamente, yo quería
ser de esas personas que les gusta, que lo tienen entre sus favoritos, pero no. Es probable que todo lo que lo rodea haya influenciado mi experiencia esperando yo más el libro, y claro, cuando lo leí me encontré con algo diferente. Sí, sí, sí. Es muy cierto que es muy querido y la gente colecciona 1000 ediciones diferentes de Drácula. Es tremendo. Pero ya, sí. Ahora entrando directamente en materia, como bien introducidas previamente, mencionar cosas como quizás no tan obvias o que son más históricas, entre comillas. Drácula es una novela gótica de 1897 escrita por Bram Stoker, que es un escritor irlandés. Fue un escritor irlandés. Le escribió más o menos a sus 50 años. Está esa broma a veces tipo frase motivacional de que no te sientas culpable por no hacer muchas cosas a tu edad, porque Stoker no escribió Drácula hasta los 50 y Drácula no hizo nada hasta después de muerto. Esa es como una broma interna dentro del mundo gótico. Y un pequeño dato curioso, que yo esto que voy a comentar lo saco de lo que es la antología de relatos Cuentos de Medianoche de Valdemar en su Club Diógenes, ¿de acuerdo? Que es una editorial española que se dedica a la literatura gótica. Narra más o menos lo que podría venir a ser el origen de la idea del autor para empezar a escribir este libro. Porque resulta que Stoker se hace muy fan de un actor, ¿de acuerdo? Y le escribe un par de reseñas como para idolatrarlo, entre comillas, en el periódico de su zona. No recuerdo la ciudad, eso sí. Pero resulta que un editor lee sus columnas y decide empezar a publicarlo de manera un poco más constante en los periódicos. De esa manera Stoker también alcanza cierta fama, entre comillas. Sigue idolatrando a este actor, de hecho se hacen amigos, y en una de las cenas que tienen juntos hay un invitado extra y externo que les comenta sobre una historia de un supuesto lobo que atacó a una persona, se alimentó de su sangre, y esto fue lo que da introducción como a la idea de que Stoker decida adaptarlo a una nueva obra literaria. ¿De acuerdo? Que esto se comenta más que nada porque hay que aclarar un punto. A todas las ediciones de Drácula, o a la gran mayoría, les falta un fragmento, que es el fragmento El huésped de Drácula, que fue llamado así después en el futuro, luego para poder publicarlo, como para que agarrase un poco más de fama. Porque el título original es El sueño en el panteón. Desconocía totalmente ese título. Sí, es como un primer capítulo. Es como la gente que lo edita actualmente habla de que esto pudo haber sido como un recorte que hizo la editorial porque consideraban que Drácula estaba demasiado largo. Entonces Stoker como que eliminó este fragmento más que nada porque sentía que no aportaba la trama o que era demasiado onírico, que sí lo es. Y que sucede entre que nuestro personaje principal, ¿cómo se llama? Jonathan Harker. Jonathan Harker está en el hostal antes de empezar su viaje y se pierde o se baja del carruaje para empezar a recorrer como cierta zona en donde empieza a nevar. Hay un primer encuentro con Drácula que era como una primera introducción previa a que Drácula lo reciba en su propio carruaje. O sea, podríamos decir que quizás si lo hubiesen incluido o lo hubiesen dejado en la novela hubiese funcionado como una especie de prólogo, tal vez. Claro, de hecho, totalmente. Porque igual, como digo, tiene un aura muy onírica, como que no te deja muy en claro si en realidad fue un sueño o fue algo real, porque después como que a él lo salvan. Comentar desde ya que, como dije en el episodio anterior y quizás no lo aclaré al principio, vamos a desmenuzar a fondo esto, así que no van a haber muchos spoilers si no quieren escucharlo de ahora en adelante. Retiraos, ir a leer el libro y volver, básicamente. Me
Me parece en todo caso que nos saltamos algo que dijimos que quizá era crucial o de utilidad, de dar una pequeña, o hacer un pequeño, no resumen, porque no me gustaba mucho esto de resumir las obras, pero quizá darles una pequeña sinopsis a quienes quizás son nuevos en el asunto del vampirismo y no han leído Drácula y no saben de qué trata. Pero, por si acaso, antes de iniciar con los spoilers. Muy brevemente se los comento. Esta historia, la de Drácula, comienza con Jonathan Harker, que es un abogado que viaja precisamente al castillo de Drácula a encontrarse con él para resolver algunos asuntos legales, compra de propiedades, ese tipo de cosas. Y bueno, lógicamente a partir de que Jonathan llega al castillo empieza a notar cosas muy extrañas, actitudes sospechosas del conde y hace obviamente un descubrimiento que le va a helar la sangre y va a, digamos, desembocar en todo lo que es esta historia, la aventura de ir siguiendo a Drácula por acá, por allá. Todo lo que ocurre en la novela que de momento no se los vamos a destripar, pero ahora en unos minutitos sí. Claro. Ahora sí, claro. Y efectivamente, como bien dices en este asunto de la introducción, este fragmento que comento que está como externo o que muchas veces lo encontramos en la antología de terror antes que en el propio texto, narra lo que pasa antes de que Jordan Harker empiece a viajar, como que empieza a trasladarse hasta el castillo, porque como bien decía, él tiene este encuentro, es atacado, como que cae inconsciente, lo rescatan, lo devuelven al lugar donde estaba quedándose, y es como que ahí empieza de nuevo la narración desde cero, como que se repiten cosas. Él vuelve a comer lo mismo, él vuelve a tener la misma experiencia con las personas, el mismo acercamiento, se vuelve a subir al mismo carruaje. Entonces te da esta idea de que él lo soñó todo antes de vivirlo. Por eso como que queda muy extra y por eso después es descartado cuando lo publican finalmente. Ah, comprendo, ok. Tiene sentido. Ese es como el chiste del asunto. Entonces, con eso presente y considerando que igual sería entretenido para la gente que ahora ya lo sabe, lea primero el relato o este fragmento y después empiece con la novela, o que sea un complemento al terminar la novela, más que nada para rememorar el principio, podemos pasar a materia. Pero yo tengo mis siguientes dudas. Antes, ¿tú cómo conociste a Drácula? A ver, el primer acercamiento como tal, digamos, que corresponde, no solamente de haberlo escuchado en la infancia, así como es el vampiro que existe y listo, no. Ya cuando entré un poquito más en contacto con él, con su historia, fue durante el secundario, en mi adolescencia, porque en la clase de inglés nos hicieron leer una versión de estas acotadas que son precisamente para las personas que están aprendiendo el idioma. Uh-huh. Bueno, nos dieron una de esas versiones chiquititas, muy cortitas, muy condensadas, con el lenguaje simplificado. Nos lo dieron a leer y también luego de que terminamos de leer el libro nos mostraron la película, la que había mencionado, en la que sale Gary Oldman, Winona Ryder y Keanu Reeves. Uh-huh. También vimos la película y ese fue mi primer acercamiento con la historia de Drácula. ¿En tu caso, cuándo fue? En mi caso también fue la adolescencia, fue bastante joven como mencionaba en el episodio anterior. Por interés propio más que nada, como en este asunto de necesito leer este libro. Sí, cierto. Y sí fue con el lenguaje así como más clásico, lo cual me resultaba fascinante, pero ya después mis quejas nunca fueron hacia el tratamiento del texto, sino que a cómo se resuelve la trama. Totalmente, que sí. Ya llegaremos a eso. Entonces mi acercamiento sí va directamente a la obra original, entre comillas. De hecho, si bien no vi yo la película. lo consumí... Disculpa, si yo... Esta ronda, digamos, esta lectura para mí la hice en español y si bien no me parece complicado el lenguaje, fue una grata sorpresa, de hecho, porque yo con los clásicos no tengo la mejor de las relaciones y uno de los aspectos por los cuales como que no me agrada mucho quizá es precisamente la época en la que estaban escritos. Se usaba un lenguaje, una forma de hablar, de expresarse muy distinta,
un poquito más rebuscada quizá, pero en este libro puntual en Drácula, o bueno, al menos la traducción que yo leí, la verdad que se lee, no, obviamente no actual, pero es mucho más sencillo, mucho más liviano de lo que imagina el estilo, entonces como que se hace bastante accesible en ese sentido la novela. Definitivamente, y sobre todo considerando que ahí estamos pasando al 1900, y que más que nada son como expresiones lo que uno podría asociar a clásicos, igual ciertas apreciaciones o ciertas palabras que embellecen un poco más el idioma, pero no se compara en nada a, no sé, El Castillo de Otranto o obras más antiguas que directamente son, no sé, Otra cosa, lo lees con diccionario al lado. básicamente. Sí. Vamos por partes, hablemos sobre el libro, hablemos sobre las divisiones, podríamos decir, porque algo que no hemos comentado es que Drácula es una novela epistolar. ¿A qué me refiero con esto? A que está narrada por medio de cartas, por medio de diarios. De acuerdo, los personajes registran su historia y eso es lo que nosotros leemos. Es como el recuento de lo que pasó durante el día. Que esto igual es como muy curioso porque yo antes de Drácula no había leído una obra en la cual el personaje te contase todo, ¿cómo decirlo? No, a ver, sí lo había hecho porque Edgar Allan Poe es experto en ese tipo de narrativa. Pero a lo que voy es esta idea de que el personaje te esté contando lo que sucedió durante el día quiere decir que en la noche sobrevivió. Claro. ¿Me entiendes? Entonces como que desde el principio tú ya sabes que si este personaje sigue con la pluma en mano es porque está bien. Entonces eso te... igual te corta un poco la magia, la idea del peligro, porque no importa lo que te cuente de que vivió durante todo el día, salió bien. Honestamente, yo tuve... a ver, no es por criticar simplemente o encontrarle algo negativo, pero a mi parecer el formato en realidad no funciona bien del todo, por lo menos para esta historia. O cómo está narrado Drácula puntualmente. Acá ya empezamos con las partes negativas y como que mucho no me agradaron y es donde me da miedo hablar porque siento que voy a diferir con muchos otros lectores que sí aman Drácula. Pero bueno, acá les va mi opinión. Honestamente, a ver, sí, quizá el hecho de que veamos los nombres de cada personaje cuando dice diario de tal, eso claro, nos da la pauta, como vos decías, de que el personaje está vivo. Y no es que sea un spoiler, pero claro, uno está tranquilo, sabe que el personaje sigue en carrera, básicamente. Lo que a mí no me funcionó muy bien es que hay ciertos fragmentos o ciertos momentos del diario o las cartas de cada persona que me parecía que tenían contenido que no aportaban realmente a la historia. Me pareció que había un poquito de relleno y lo que menos me agradó lamentablemente es que siento que todos tienen una voz muy similar y es muy difícil diferenciarlos. Por lo menos ese fue mi caso. Donde se diferencian los personajes me parece que es obviamente al momento de leer los diálogos. Ahí Claro. cero problema, se distingue bien quién es cada persona, porque están igual marcadas sus personalidades o sus formas de hablar, pero digamos en cada entrada de diario o en las cartas que hay, para mí todos suenan exactamente iguales. Y en más de una ocasión estaba leyendo y no sabía quién era el que estaba narrando. Es que ese es uno de los detalles de este asunto epistolar que quizás fue como un truco, entre comillas, muy entre comillas, del autor de utilizar este método para poder ir cambiando de personajes y que tú te autocondiciones a, ok, ahora vamos con este personaje, con este, y no darse la lata de tener que diferenciarlos tanto para que tú los diferencies solo mientras los estás leyendo. Es como si ya te puse al principio que es este personaje, no hace falta que te dé Sí, más profundidad. Quizá de su parte fue un recurso, digamos, para simplificarse las cosas, Claro. tal vez. Puede ser. Pero a mí como lectora, en lo personal, insisto, a mí no me funcionó bien porque, como te digo, las voces de repente se me mezclaban, no tenía claro quién era el que estaba narrando tal capítulo. E insisto, hay algunos personajes que no sé si era necesario que relataran o, digamos, dejaran registrados ciertos eventos, porque cuando llega al final de la historia
por lo menos yo noté en ciertos puntos que digo, ¿para qué me contó todo esto? ¿En qué aportó en realidad? ¿Qué tenía que ver con la historia central? Ujú. ¿Para qué se desvió o se detuvo en estas cosas que en realidad después no, para mí, no llegaron a ningún cabo? Ujú. Quisiera igual comentar así como por encima un ejemplo, tal vez a mi parecer mucho más adecuado de lo que es la narración epistolar, es Frankenstein. Frankenstein también tiene esa metodología, quizás, así como especulando al máximo. Stoker se influenció de Frankenstein porque sabemos que es mucho más antiguo, pero en Frankenstein tú lo que estás leyendo es el registro escrito que deja la persona que rescató a Víctor y que transcribe lo que Víctor le narra. Entonces, Víctor se puede morir en cualquier momento porque está agonizante. Tú lo sabes desde el principio del libro. Pero todo lo que te va a contar es lo que transcribió y su perspectiva también como de todo lo que rescató de este suceso. Trata de ser lo más fiel, pero igual hay comentarios entre medio. Al final la narración la termina el tipo que lo rescató. Entonces es bastante curioso. Y ahí tienes un ejemplo de una novela epistolar que está con cartas, está con fragmentos y cosas externas, pero que sigue funcionando dentro de una narrativa porque no deja de ser como una tercera persona. ¿Cómo decirlo? Sí, es una primera persona porque está escrito en primera persona, pero es como Sherlock Holmes. Ok, ¿de acuerdo? Sherlock Holmes no son libros que hayan sido escritos por Sherlock Holmes, los escribió Watson. Yo pienso que en el caso de Drácula quizá hubiese funcionado mejor con estos cambios de perspectiva que quería hacer el autor. Yo pienso que tal vez hubiese sido ideal usar simplemente un narrador en tercera persona omnisciente. Me parece que hubiese sido, como lectora, más práctico quizá. Igual hay un detalle de que yo, de cierta forma, a pesar de todo lo que ya hemos dicho, entiendo quizás por qué escogió esta metodología de primera persona. Porque la gracia de Drácula es que él no tiene voz. Es el único personaje que no tiene voz. Es el único personaje que tú no lees sus diarios, tú no lees sus anotaciones y no te narra en primera persona lo que le sucede. Entonces, cómo tú lo conoces, cómo tú te enfrentas a Drácula, es por medio de la perspectiva de la gente que se relaciona con él. De la perspectiva de miedo, de cómo fue el primer encuentro, de lo incómodo que te pone. Entonces te lo pone desde una figura externa como algo extraño que genera más tensión, porque tú no sabes cómo es esa persona, no conoces su personalidad ni sus pensamientos internos, entonces no sabes cómo va a actuar. De acuerdo, sí. Y lo otro, te hace imposible verlo bajo una luz, digamos, positiva. Es imposible porque todos los personajes básicamente hablan mal de él o lo ven como un enemigo. Claro. Sí. Todos lo ven monstruoso, entonces tu imagen eterna durante el libro es que es un monstruo. Ok. Primera parte, introducción del libro, Jonathan Harker, seguimos la historia del abogado. ¿Qué te pareció la introducción y qué te pareció el desarrollo de Jonathan dentro del castillo? Esta primera parte, que es, claro, o sea, no está distribuido así en el libro, pero es básicamente la primera parte, todo lo que es Jonathan en el castillo, conociendo al conde, fue mi parte favorita. Porque es lo que, claro, es lo que calza mejor con mis expectativas del libro. Porque tiene la ambientación gótica, lúgubre, este sentimiento de que algo va a pasar, de que él es extraño, toda esa aura, toda esa vibra, esa primera parte, digamos, cuando Jonathan está ahí en el castillo, eso es lo que yo quería del libro. Obviamente quizá no iba a pretender que fuera todo igual, pero cómo avanza la historia no es lo que yo imaginaba, para nada, lo más mínimo. Pero esa primera parte con Jonathan sí me gustó. Y por lo menos hasta ese momento el personaje de Jonathan me estaba gustando. Fue lo que se me hizo más disfrutable. De hecho, a mí también, esta es mi parte preferida del libro, es mi personaje preferido del libro directamente, porque hay una decaída a la locura. Hay una transición que es muy similar al tipo de texto que a mí más me gusta. Porque, insisto, mi autor preferido es Edgar Allan Poe. Está
más que consagrado ante la idea de describir personas que caen en la locura, que todo es culpa de ellos y que se empiezan a perseguir por todos lados. Entonces, Jonathan, mientras más va avanzando, más se desdibuja la línea entre realidad y ficción, entre realidad y sus sueños, entre no saber si está estable o no está estable, si lo que está viendo se lo está imaginando o no. Y entiendo que haya llegado a un punto en el cual Stoker tuvo que cortar como su narración, porque tiene dos opciones: o el personaje se te vuelve loco totalmente, o se lo olvida. Entonces necesitas que otra persona ahora te empiece a contar cómo está él ahora, después de haberlo vivido, que es precisamente lo que sucede. Luego empiezan a narrar otros personajes, que son cuando ya lo reciben, cuando lo rescatan y etcétera, cuando él llega nuevamente a su hogar, cuando se encuentra con Mina. Entonces, tu perspectiva ahora de Jonathan es todo lo que es él después de esa experiencia traumática, y que incluso él no la quiere recordar y como que trata de borrarla y sigue siendo difusa. Si hubiera seguido Jonathan todo el libro, ya no sabes si creer o no creer lo que está sucediendo, porque no puedes confiar en el narrador. Quizá no hubiese sido algo malo, porque hay muchas historias. Funciona particularmente bien en los libros del género thriller, en los que existen narradores poco confiables, que uno no sabe si creerle realmente o no, no se sabe si están diciendo una verdad parcial o inventada. Y bueno, tal vez igual hubiese tenido cierto atractivo el hecho de que Jonathan quizá hubiese sido el que contara todo, porque lo hubiese visto desde esta perspectiva, no sé cómo decirlo, pero no traumática, porque quizá no queda correcto decirlo, pero claro, definitivamente lo hubiese visto con otros ojos. Hubiésemos tenido otra sensación distinta, yo creo, de la historia y del personaje, este villano Drácula. Claro. Más detalles sobre esta primera parte, porque igual es la que más te introduce a todos los conceptos del vampiro, a todas las ideas. Desde el principio del libro, las primeras páginas, está la idea de que la gente le dice que por favor no se vaya a meter al castillo, como que el tipo que lo va a dejar en el carruaje no llega más cerca del castillo de Drácula, porque hay una gran especulación de que ahí vive el mal, y la gente menciona vampiro así hasta por si acaso. Yo igual digo que al menos en esta segunda lectura uno ya tiene muy consciente lo que se va a encontrar, de que es un vampiro, de que el conde Drácula es el vampiro, porque es un personaje que está en el inconsciente colectivo. Y eso igual siento que juega en contra a veces con la creación de esta atmósfera, y que quizás en su época fue mucho más impactante porque era la primera vez que te acercabas al nombre, al personaje, y las especulaciones y los susurros de quizás es vampiro eran mucho más tensas que lo que uno termina leyendo, porque ya vas con la idea de que ya voy a leer sobre el vampiro Drácula. ¿Me entiendes? Totalmente, sí. Entonces ese crescendo como de tensión uno no lo siente tanto, que era como similar a lo que pasaba con Carmila. Carmila es otro tema, Sí. También se podría hablar de ahí bastante. Pero claro, el asunto de leer clásicos ahora es que por la popularidad de la que gozan, uno ya sabe cosas, sabe elementos de la historia, está relativamente familiarizado. Entonces hay factores que antes tenían que ser sorpresa y ya para uno no lo son, porque lamentablemente, por decirlo de alguna manera, ya se contaminó y ya sabe qué es lo que se va a encontrar ahí. Entonces eso le quita factor sorpresa y en parte le quita disfrute a una historia. Claro. Pero de todas formas, comentar por ejemplo algunos puntos que a mí me gustan mucho, que son, primero, la idea de que Drácula se convierte en lobo, o que se comunica con los lobos, que los lobos van a su favor, que también abordábamos un poco en el episodio anterior, de que esta idea de que aquí el vampiro está mezclado con el licántropo, no son enemigos, sino que él mismo se convierte en un lobo. El asunto de su fuerza, el asunto de su conservación, porque al principio nos presentan un Drácula que igual es un poco monstruoso, pero que es un anciano. Sí. Entonces, aquí tú tienes una transición de más o menos cómo el autor decidió abordar la leyenda del vampiro, con cierta evolución y con ciertas capacidades. Entre ellas, que el consumo de sangre lo rejuvenezca,
no es que extienda su vida, sino que lo hace más joven, lo hace retroceder en años y por ende puede vivir más tiempo. Sí, ¿Qué te parece a ti eso? fue un detalle curioso, porque básicamente, como lo mencionan acá en el libro, es que el conde, a medida que consume sangre, rejuvenece, porque, o sea, básicamente, a más sangre, más joven. Y la idea que uno tiene generalmente o en la actualidad del vampiro es básicamente que el vampiro queda con una cierta edad fija y Claro, listo. como que se queda estancado. Sí, en cambio acá no. Hay una especie de retroceso y eso desde un punto de vista, digamos, físico, de apariencia. Hay otro detalle que quizá no está en la primera parte, está mucho más adelante en el libro, pero fue un detalle que me llamó muchísimo la atención y no lo entendí honestamente, que es que hablan de, por ejemplo, Van Helsing, si no mal recuerdo, es el que menciona que el conde quedó con una edad casi mental, una edad infantil, que no goza de mucha madurez para ciertas acciones o cómo piensa, cómo razona, sino que actúa como un niño. Y la verdad, yo no entiendo a qué se debe eso, cómo lo justifica la historia, porque alguien, digamos, un niño, alguien con mente de niño, no se preocupa de comprar propiedades, no sabe viajar al extranjero. Claro. Entonces, hay una parte que no comprendí porque Drácula sabemos en la novela que es muy viejo, que ha vivido mucho. Entonces no entiendo la parte de decir, sí, ok, ha vivido mucho tiempo, es muy anciano, muy adulto, pero piensa y razona como niño. Yo esas dos partes no las concibo en la historia, no me calzan. Creo, me aventuraré así como a especular ante la idea del significado, o al menos mi interpretación ante eso, que más que a un pensamiento infantil se refiere a un pensamiento que no separa entre el bien y el mal y que es muy como egoísta. Tiene sentido, sí. ¿Me entiendes? Porque ese que es como mucho más salvaje, entre comillas, o con menos moral de por medio. Entonces puede un tanto ser caprichoso también. Claro, que está esta tendencia a que hago lo que a mí me satisface, que personalmente sí es una ideología infantil. O sea, el asunto de la falta de empatía es una perspectiva muy infantil. Sí. Entonces, totalmente. por ese lado quizás pueda calzar la definición. Ok, no lo había visto de esa manera, pero sí tiene Ajá. sentido, totalmente. Igual, otra cosa que a mí me parece genial y quizás en algún momento me voy a robar para alguna obra, es que Drácula adquiere ciertas esencias de las personas que consume. Entonces por eso es muy selectivo ante lo que consume. Él no se come a cualquiera, él no bebe la sangre de cualquiera. Él mandó a buscar un abogado del país o del lugar al cual se iba a ir para desarrollar mejor su lenguaje, para ser mucho más intelectual y controlar mucho mejor los temas que iba a tener que tratar con este asunto de las propiedades. Entonces él como que se adueña de la capacidad de la persona. Hay cierta esencialidad de la persona en la sangre que él consume y por eso él se puede conservar y es tan selectivo. ¿Me entiendes? Él solo consume como gente aristocrática o gente mucho más de mayor poder o intelectualidad. Por eso Jonathan Harker es una víctima como pensada. ¿Me entiendes? Es un abogado, no es cualquiera. Qué bueno que lo mencionaste. Gracias por decirlo porque no lo había notado. ¿No? Tiene mucho sentido y Sí. claro. Es que, mira, yo honestamente no noté y no sé si lo dice en algún momento, me parece que no. El hecho de que absorbe cierto conocimiento de la persona de la que está consumiendo su sangre. Ese es un tema que en el vampirismo lo he considerado, lo he pensado, no lo he visto mucho planteado en obras de ficción, pero claro, podría ser y tendría mucha lógica que si estás absorbiendo algo vital de esa persona, también tomes algo de sus conocimientos o características. Claro. Así que tiene sentido lo que estás diciendo y sí, también noté que no consumía a cualquiera, no es que cualquiera que caía en su castillo o con cualquiera que se cruzara él consumía, no. Era
ciertas víctimas puntuales específicas. Claro, no lo había notado, pero... Se volvía exquisito. Y de hecho, esto es algo que quizás te vaya a interesar cuando leas las obras de Anne Rice. Porque sí es algo que ella rescata. Esto es un pequeño spoiler, pero son los primeros capítulos de Lestat del vampiro, el segundo libro, cuando lo vemos desde la perspectiva de Lestat. Cuando él sale de su tumba, porque él estaba dormido, así como que se enterró a sí mismo. Así empieza el tema. Después se entera de que Louis lo dejó como un asesino serial en este libro, porque Lestat lee el libro como si fuese publicado durante esa época, ¿me entiendes? Okay. Es una maravilla cómo construye en Rice ese asunto. Él explica que cuando él sale de la tumba y lleva tanto tiempo sin beber sangre, cuando está seco, que el primero al que bebe necesita que sea una persona que no tenga pudor a quitarle la vida a otra persona. Como que si el primero que él se bebe es alguien con una moral muy específica o muy marcada ante lo que es el bien y el mal, él no va a poder asesinar para poder mantenerse. Necesita un asesino para poder seguir siendo asesino y seguir viviendo. Ahora entiendo, ok. Buenísimo, sí. Me gusta, Entonces, me gusta. su primera víctima directamente es como un tipo ladrón, entre comillas, que se encuentra por la calle. Buena técnica, buena forma de eliminar ciertos criminales en todo caso. Claro, definitivamente. Entonces, esa influencia ya se ve en otros textos. Como hemos dicho, Drácula es el boom del vampiro, así como el que popularizó al personaje, y se ve representado en otras cosas. Si bien Stoker tiene sus propias influencias, porque este personaje aristocrático mucho más victoriano viene directamente del vampiro de Polidori, que es el vampiro intelectual, junto con Carmilla, que son sus influencias como más directas o previas a Drácula. Dentro de la obra, dentro de la novela Drácula, ya se consolidan todos los aspectos como esenciales, entre comillas, que debería tener un vampiro. Claro. Y de ahí la gente saca las referencias. Dentro de las primeras 100 páginas tenemos bastante información respecto a las características del vampiro que creó Stoker. Quizá no de una forma tan explícita como lo es más adelante en la novela, cuando ya lo tienen, digamos, estudiado y analizado al conde, pero igual ya tenemos las primeras... tenemos la información general, básica, como por ejemplo que no tiene reflejo. Claro. Eso es una característica básica de él. El hecho de que duerme de día y está activo durante la noche, porque claramente el sol no es su amigo, no es su aliado. Y bueno, dentro de todo esto de que nos entrega características, lo estamos empezando a conocer, como había mencionado yo antes, la atmósfera que maneja esta, entre comillas, primera parte, que yo diría, por lo que noté, que es, por lo menos en mi edición, es hasta como la página 95, o sea, son las primeras 100 páginas más o menos de la novela, que son bien introductorias, tienen este ritmo, este tono, que fue el que a mí me gustó. Pero después, ya avanzando, para ir moviéndonos un poco en la novela, lo que es el cuerpo, la historia ya, listo, tenemos el villano, algo hay que hacer respecto a este villano porque se puso las pilas, se puso en movimiento, claro. Cómo se enfrenta, cómo se detiene. Después, mira, las cosas que empiezan a suceder una vez que Drácula deja su castillo, a mí tampoco no me calzaron muy bien, no me cerraron muy bien, porque, ok, vos mencionabas de que él consumía la sangre de ciertas personas específicas para adquirir ese conocimiento, enriquecerse, todo, pero honestamente no sé cuál es el objetivo de Drácula, no me queda claro, porque claro, como no tenemos su perspectiva, yo no comprendo muy bien el por qué elegir Inglaterra, por qué viajar a ese lugar en particular o a tal ciudad como por ejemplo Londres. Él adquiere varias propiedades ahí, reparte unos cuantos cajones en los cuales poder dormir. Aunque me estaría adelantando porque quizá habría que hablar del viaje como tal. El viaje en el Demeter. Un dato curioso de cómo llega él desde Transilvania, cómo llega y cómo viaja a Inglaterra. Si querés te lo dejo conversar, charlar a vos, que lo detalles. Mira, sí, porque a ver, tenemos
puntos muy importantes dentro de eso. Y una quizás justificación a su elección es precisamente esta idea de que durante esa época Londres era una capital, puedo decir que es una capital, muy importante y donde estaban los avances. ¿Me entiendes? Era como con revolución industrial. Entonces hay un peso mayor de importancia a nivel como global de lo que viene a ser Inglaterra en sí mismo. Entonces tiene sentido de que se vaya para allá precisamente para poder adaptarse a la nueva era, que es como lo que él pretende. ¿Entiendes? Para poder seguir sobreviviendo yo tengo que tener conocimiento de cómo funcionan las cosas ahora y manejarme dentro de ese Claro, mundo. como que tiene que mantenerse actualizado. Claro, ese es el asunto. De hecho, eso es un detalle que rescatan en la nueva serie que hicieron adaptación en Netflix, que tiene 3 capítulos y duraba como 1 hora cada uno, de que a él le encantan, así como los avances tecnológicos, y no se sorprende. El primer y el segundo capítulo son muy, muy apegados a la novela, si no lo has visto te lo recomiendo. Okay. Tiene ciertos detalles como diferentes. Van Helsing en este caso es una monja, es una... claro, es una monja que está en un convento, pero en el tercer capítulo lo ponen en la época contemporánea. Como que él, en vez de llegar a Inglaterra, el barco colapsa, él queda dormido en su ataúd, cae al mar, pasan muchos años y sale del mar. ¿Me entiendes? Como que se quedó dormido en el agua. Ahí está la división entre la novela y la nueva adaptación. Pero el asunto es que cuando él sale, lo van a buscar con camionetas, con pistolas, con helicóptero, así como con luces y etcétera, así muy en la época moderna. Y él queda fascinado, así, ¿cómo se llama esta cosa que está volando encima mío? Porque le encanta que hayan avances. Como que se acostumbra a que cada época es diferente. Entonces, eso es genial. Ok, curioso, muy curioso este detalle que mencionas de que le gusta un poquito, digamos, la tecnología o mantenerse al día con los avances, porque hay otra adaptación que también es una serie de 12 episodios, si no me equivoco, que se llama simplemente Drácula, es del 2012 aproximadamente, y Drácula en este caso toma, digamos, la figura de un científico, digamos, alguien medio revolucionario. Él quiere, digamos, desarrollar electricidad inalámbrica. ¿Quiere ser Nikola Tesla? Es algo así, algo por ahí parece. Entonces lo encuentro muy curioso que menciones ese aspecto de esa otra adaptación y que, bueno, claramente los que hicieron estas adaptaciones percibieron lo mismo que vos, de que, claro, a Drácula le gusta estar al día con los desarrollos, los avances. Quería tocar el punto, eso sí, porque quizás yo cuando lo estaba leyendo al principio, o mejor dicho, cuando estaba transcurriendo, no lo noté, pero después, cuando más adelante lo mencionan, dije, ok, ahora entiendo. Drácula, al parecer, no puede estar en el agua, no puede cruzar cuerpos de agua, y él tiene que viajar en uno de sus cajones, pero está relleno de arena. Claro. Básicamente yo creo que es para evitar no sabemos qué le pasaría, o sea, en caso de estar en el agua, pero eso no recuerdo bien ese asunto del agua, como de que repele el agua. Pero sí hay una justificación muy específica de por qué se va en arena. O sea, por qué se va en tierra de Transilvania. Que es que eso se asocia mucho más a la idea de la construcción primera de los demonios. Porque Drácula es una suerte de demonio. El personaje vampírico dentro de la novela Drácula es catalogado o es descrito dentro de la idea de lo que son los demonios. ¿De acuerdo? Entonces, una de las cosas o uno de los principios esenciales de los demonios en la religión es que ellos son de una zona específica, ¿de acuerdo? Como que quedan atrapados. Comprendo. De hecho, Stephen King toma esta idea, la pone con It y por eso It nunca sale de Derry. Los niños pueden escapar, pero están atados a un lugar. ¿Me entiendes? Entonces, lo que Drácula hace es llevarse muchos cajones para poder moverse y seguir con esa tierra, porque como que él se recarga o se mantiene
gracias a su tierra original. Ok, Sí, ahora creo que tiene más sentido lo que vos estás planteando que lo que yo dije. Pero igual, si no me equivoco, lo leí hace la nada misma, estoy casi segura de que había un asunto con que él no podía cruzar, como te decía, cuerpos de agua, o sea, claro. mar, océano, río, nada de eso, se le complicaba. Sin... Pero al mismo tiempo decide viajar por agua y no por tierra. Es que, Es claro, una cosa no tienes curiosa. mucha posibilidad, al menos durante la época también de movimiento por otros medios. Y a todo esto, el barco se llama el Demeter. Hay una novela... No, no es una novela, es... Hay un libro ilustrado, no recuerdo por quién específicamente, pero que es solamente este fragmento del viaje en el Demeter. Porque igual tiene una importancia muy pesada, porque Drácula se tiene que controlar a sí mismo para no comerse a toda la gente, pero al mismo tiempo sí lo hace. Sí, se le Entonces hace un como poco que complicado. empiezan a desaparecer uno por uno, pero es como que voy a hacer un viaje largo y voy a decidir qué personas van en este barco. Yo voy a encargarme del barco porque me interesa llegar allá vivo, bien alimentado. Y bueno, son como mis bocadillos de viaje, prácticamente. La gente que está dentro del barco son sus bocadillos, así como mientras viajo voy a comerme a este tipo, mañana a este, mañana... Son sus cenas. Eran su snack, o claro, su cena de Sí, viaje. Haciendo quizá un pequeño paréntesis, no he visto el tráiler, pero sé que se viene una película, parece que se llama El último viaje del Demeter, que obviamente aparece ok, Drácula y me imagino que es sí, basado en el capítulo este de que se cuenta, es como un recorte de diario, algo así, si no mal recuerdo, que cuentan sí. cómo fueron desapareciendo uno a uno los bocadillos del conde. Claro, de hecho, en esta parte el narrador principal es como, no recuerdo si el capitán o uno de los como que se encarga del barco. Parece que era el diario del capitán, algo así. Era el diario del capitán, así como la bitácora. Sí, Bitácora del capitán, entonces el barco llega a Inglaterra, pero llega destrozado, llega así como en muy mal estado, siendo conducido prácticamente por un cadáver. El capitán está, si no mal recuerdo, atado al timón. Entonces lo que las personas rescatan del barco y lo que se cuenta dentro de la novela, así mismo, sí, eh, es el diario que le quitan al cadáver del capitán, que es como para advertirle a las personas que lo encuentren que hay algo raro o que hay un ser que está deshaciéndose de los pasajeros. sí. Eso también me parece genial, o sea, esa manera como de controlar la historia. A mí me gusta mucho esa escena también. Eh, Insisto, avanzando en la historia, porque creo que sorprendentemente ya hemos hablado bastante, me refiero en Sí, tiempo. Eh, una vez que ya están todos los personajes en Inglaterra, porque bueno, de hecho, Jonathan no vuelve inmediatamente a Inglaterra después del encuentro que mm, tiene con el conde, se queda un tiempito recuperándose, digamos, en Europa. Mina, que es su prometida y luego esposa, viaja a verlo, vuelven a Inglaterra juntos. En ese interín, digamos, aparecen los otros personajes narrándonos parte de la historia, como el doctor John Seward. Y bueno, hay una parte cuando se introduce este personaje, el doctor Seward, que nuevamente yo no entendí su razón de ser y quizá vos me vas a poder esclarecer un poco. Porque a ti no te gusta Renfield. hay un personaje que no es precisamente el doctor, sino que es uno de sus pacientes, que se Sí, llama Renfield. Este personaje Renfield. yo lo he escuchado a causa de la cultura popular o de las distintas adaptaciones. Yo creí que era un personaje totalmente distinto y resulta que acá en el libro, que es el material original, es muy diferente de lo que yo imaginé. Mm, Pensé que iba a ser otro tipo de secuaz de Drácula, no lo que vimos acá. Em, claro. y me pareció que no aportó en absolutamente nada a la historia. No sé cuál es tu impresión o tu apreciación respecto a este personaje. ¿Te parece que Pero era necesario, que tiene algún propósito? ¿Viste comenta algo un poco más, quizá? ¿por qué no te gusta tanto?
¿Por qué sientes que podría ser descartado? Honestamente, ¿qué aportó él en los capítulos que narraba el doctor? ¿A qué propósito servía? Porque no es como que él se escapa y empieza a seguir, digamos, la voluntad de Drácula. No es un secuaz como tal de él, no lo ayuda en nada. No hace nada por Drácula, básicamente. No es un vampiro tampoco. No, Entonces, no llega a ser vampiro. ¿cuál es su razón de ser en la historia? ¿Cuál es su propósito? Yo encontré que fue totalmente innecesario. Claro, a mi parecer, la razón de Renfield es meramente profundizar en el concepto de por qué Drácula se alimenta de personas, ¿de acuerdo? Es hacer hincapié en la idea de cómo él consume vida, cómo extiende su vida, porque Renfield lo que lleva es como una suerte de... lleva un registro o algo así, lleva como... va subiendo en escala lo que va consumiendo. Empieza con moscas, sigue con arañas, luego con pájaros, luego con gatos. Entonces como que él profundiza en esta idea de que el vampiro poco a poco va subiendo la escala de que mientras más grande sea lo que consumas, más tiempo vas a poder sumarle a tu vida. Decís como que hay un paralelo entre lo que él consume con lo que es el vampiro. Claro, porque Renfield no termina de ser un vampiro, pero él quiere serlo. Y él considera que la manera de serlo es ir sumando vidas. Ah, te entiendo, ok. Esa es como su condición, porque él se obsesiona con Drácula porque tuvo un enfrentamiento, porque Drácula se alimenta de él. De hecho, después lo mata directamente. Entonces, está este asunto de que Drácula lo usa como medio después para meterse dentro de la consulta del médico, porque también está este factor de que el vampiro tiene que ser invitado. Sí. Entonces, ¿quién lo invita? Renfield. ¿Me entiendes? Esas son como los paralelos en los cuales tú podrías decir que tiene un propósito dentro de la historia. Porque ¿quién más te lo deja entrar? Claro, o sea, básicamente Renfield, así como yo lo resumo, es que Renfield estaba como un pobre corderito utilizado, uno para que, bueno, Drácula se pudiera alimentar, y lo otro para que alguien lo dejara entrar, alguien incauto, digamos, lo dejara pasar. Entonces, Stoker sí peca de tener un personaje relleno, entre comillas, de tener un personaje, ¿cómo le dicen? Estos personajes que existen con un propósito fijo solamente para que tu historia pueda avanzar. ¿De acuerdo? Que son los... se me olvidó el término, pero es como cuando tú tienes... estás jugando un videojuego y justo en la zona que estás jugando hay un personaje que tiene una tienda con las cosas que tú necesitas o te entrega el escudo que tú necesitas. ¿De acuerdo? Muchas veces en la literatura actual te dicen que tú evitas ese personaje. Si lo puedes quitar, quítalo, porque no sirve de nada. Es solamente un personaje herramienta. ¿Y quién dirías que es ese personaje herramienta? ¿O ¿es Renfield o tenés otro en mente? No, es Renfield en este caso. Ok. Es un personaje herramienta. Sí, definitivamente. Sí. Porque no tiene mucho más propósito que ese. Y si esa era su función en la historia, creo que varios de los fragmentos del diario del doctor podrían haberse reducido, la verdad. De hecho. Creo que se extendieron muy innecesariamente porque desde el aspecto quizás de médico de él, la parte profesional, así como analizando el caso, no llega a nada. No se habla, no se toca el asunto de su salud mental, no se aborda de ninguna manera. Es como, es una persona con problemas, no se le puede dar el alta, tiene que estar acá y eso es todo. No hay ningún detalle realmente de cómo y por qué funciona su mente de la forma en que lo hace. Claro. Así que, totalmente, es un personaje herramienta que cumple un propósito muy específico y sería, pero al cumplir solo un propósito, como que hay muchas páginas que podrían haber sido ahorradas en la historia. Sí. Ok, para continuar y ir condensando un poco más y yendo ya hacia el final, hablar sobre tanto la conclusión, pero antes de Lucy, el personaje que
es como la fuente principal o la razón principal por la cual todo el resto de personajes se reúnen y que empiezan a tomar acción en contra de Drácula. Más allá de lo que fue Jonathan Harker, porque Jonathan Harker, insisto, él termina un poco ya medio loco, medio trastornado ante la idea de ver a Drácula o volver a rememorar todo lo que vivió en el castillo. Entonces necesitamos un nuevo personaje que involucre a todos y que dé conclusión a la historia, y este personaje precisamente es Lucy. ¿Qué te pareció Lucy? No me gustó para nada. Esta muchacha lamentablemente no me agradó. Lo poquito que hay de ella, o sea, desde su perspectiva, menos mal que fue reducido, porque de verdad que no me hubiese gustado leer mucho desde su punto de vista. Encuentro que está bien que no haya tenido más capítulos, porque realmente lo que ella tenía para decir no aportaba nada a la historia. Después, lo que sucede con ella, que cae víctima del conde, eso nos ayuda a ver un poco el proceder del conde, de sus características, sus poderes, sus habilidades, las cosas que le afectan negativamente o no, como el asunto del ajo, para, digamos, ilustrar lo que hace el conde. Me parece que el personaje está bien porque ilustra eso, y vemos además lo que le pasa a una persona que es víctima de él, o sea, como, digamos, se le va yendo la vida. La periodicidad quizá del consumo de sangre que tiene el Drácula, toda esa parte, digamos, quizá el aspecto técnico del vampirismo que nos incluye el libro, hasta ahí creo que está bien. Cumple bien con esa función de ilustrarnos cómo es el vampirismo. Claro. De hecho, aquí es donde hacemos la similitud que yo te comentaba en el episodio anterior, que con el almohadón de plumas. Como que esta parte de Lucy es el almohadón de plumas. Exacto, sí. Todo sí. ese periodo de consumo del vampiro y cómo se alimenta. Y tenemos ciertas curiosidades o ciertas cosas que ya después se repiten. Por ejemplo, en Salem Slot con Stephen King también, que tocar el vidrio de la ventana, el vampiro, ¿me entiendes? Así como rasgar el vidrio. Esos son guiños directamente que se mencionan en Drácula, y que también rescata, por ejemplo, el pequeño vampiro. El pequeño vampiro también tiene una escena en donde él directamente como que toca a la ventana de los personajes porque tiene que pedir permiso para entrar. Entonces Drácula lo que hace es encantar, abro comillas, a Lucy para que le permita alimentarse de ella y tener como un sustento fijo. Porque igual Drácula como que... Aquí es donde te presentan al Drácula, nuevamente comillas, seductor. Sí. O al vampiro seductor. Al vampiro que se aprovecha de la inocencia de otra persona. Porque Lucy sí representa como el personaje limpio e inocente. Sí. Y por eso genera tanto contraste cuando ella se convierte. Lucy no me gusta como humana, pero sí me gusta como vampiro. Ok. Interesante. ¿No? Porque tiene referencias igual a otros asuntos, como lo son, por ejemplo, que se alimenta de niños, que roba niños, que son ideas antiguas de lo que es el vampiro como demonio. Yo sigo encontrando muchas similitudes e influencias de lo que es el vampiro desde la perspectiva de demonio. Porque el personaje de Lilith, que es esta supuesta primera novia de Adán, que se termina yendo con Lucifer y teniendo muchos hijos, que ella es la madre de todos los demonios, Lilith, madre de todos los demonios, ella roba niños. Porque hay como una condena de por medio. Esto es todo otra historia y mito y leyenda de religiones antiguas, en donde supuestamente como que Lilith, por irse del Edén e irse en contra de Dios, porque ella no quiere ser inferior a Adán, que Adán le pedía que ella estuviera abajo cuando tenían relaciones, porque él era el dominante, ella quería ser igual. Entonces ella se va, los ángeles la van a buscar y llegan como a una suerte de trato, entre comillas, en donde Dios le condena y le dice que si ella no vuelve, 100 de sus hijos van a morir. Cada vez. Así como todos los hijos que tú vayas a tener, 100 se te van a morir. Muy copado, ok. Sí. Y los ángeles llegan a este acuerdo de
ella le dice, ok, yo acepto esta condena y yo voy a matar a los demás niños. Así como venganza contra Dios, voy a estar robando y matando niños. Niños constantemente, se le mueren 100, pero ella se roba niños. Y los únicos que no se roba son los que están protegidos por los ángeles que le fueron a buscar. Así como que si el niñito tiene el collarcito de cualquiera de los 2 ángeles que me vino a buscar, ok, no lo toco, pero el resto me los mato. Entonces, esta referencia sí está dentro de lo que es el personaje de Lucy, porque ella representa ese personaje femenino, vampírico o demoníaco, que se alimenta de algo que es incluso mucho más inocente que ella misma. Inocente e inofensivo, básicamente. Que no tiene ninguna chance contra ella. Claro. Que uno igual podría asociarlo a que es como la perspectiva de el vampiro que recién está empezando. Es como el vampiro recién nacido va a beber sangre de recién nacidos o de cosas más pequeñas. Claro, sí, tiene sentido. También va, yo creo, por el lado de métete con alguien de tu propio tamaño quizá, o bueno, en este caso claro. Alguien que claramente estuviese en desventaja contra ellos. Viendo a Lucy desde una perspectiva mucho, pero mucho más actual, y no voy a caer en el término de feminista, pero quizá un poquito mi perspectiva siendo mujer, leyendo esta obra. Lo que vos dijiste es que Lucy conecta o hace que muchos personajes entren a la órbita, digamos, y tomen relevancia en la historia porque se unen por ella, digamos, porque hay una especie de factor común. Lucy cae víctima del conde, entonces la están intentando ayudar desde una perspectiva médica. Después ya no, obviamente hay que empezar a hacer cosas un poco más turbias porque se convierte en vampiro, entonces hay que lidiar con ella desde esa manera. Pero como mujer, a mí me hizo un poquito de ruido quizá me parece la motivación de varios de estos hombres fue ayudar a una mujer simplemente por el hecho de que es mujer y todos nos sentimos atraídos por ella, por su encanto, su belleza, esta cosa angelical que tenía. Cómo pobrecita criatura cayó víctima de esto. Es como, no me gustó mucho, digamos, el hecho de que la vieran así como una rosita delicada y que les encantaba y querían ayudarla. Y todos casi que dando la vida por ella. No sé. Definitivamente. A mí me hizo un poquito de ruido. Es como, no podés separar el hecho de que es una persona que necesita ayuda. Tiene que ser tu motivación de que, ay, pobrecita criatura, es muy linda, es muy pura, muy esto, y por eso la voy a ayudar. No sé, si se hubiese tratado desde una perspectiva mucho más objetiva de, insisto, es una persona, ayudemos a una persona, y no a una pobre y delicada flor, no me hubiese molestado tanto. Pero el hecho de que todo este grupete de hombres se reúnen y dan sangre por ella, por estos sentimientos, y que encima tienen el factor de que todos la pretendieron, casi todos se querían casar con ella, es como, me hizo mucho, pero mucho ruido. Por eso dije que es visto desde una perspectiva mucho más actual, porque las mujeres hoy en día hay cosas con las que no nos callamos, tenemos, por así decirlo, nuestras, entre comillas, red flags, y bueno, para lo que son estos personajes masculinos, esto fue una red flag para mí. Totalmente. Y aquí estoy revisando, por ejemplo, otro de los cuentos que está en Cuentos de Medianoche, en esta antología de relatos de Bram Stoker, que son otra exploración de los textos de Stoker, de su pluma, de su perspectiva ante las cosas. Hay un cuento puntual que yo detesto. O sea, que yo no entiendo por qué gastaron tinta y 2 páginas de este libro en ponerlo si es tan innecesario y tan absurdo. Porque sí te demuestra, a menos de que haya sido con esa intención, sí te demuestra que Stoker tenía una visión de la mujer muy
¿cómo decir? Muy mala. O sea, era directamente una representación del hombre en su época. Sí, ¿Me lo entiendes? noté y Sí, la verdad me así, desagradó bastante. absolutamente. Porque en el relato, que tiene 2 planas y media, como que te leo textual el último diálogo, porque es absurdo. Él se ve enfrentado a la muerte de su suegra y le piden que se vaya con la difunta. Y él alega a mares, así como que es lo peor de la vida. Como que es desagradable, qué estupidez, cómo se le ocurre, bla, bla. Y termina el cuento así diciendo: estoy haciendo esto únicamente porque me habéis dicho que debía hacerlo. Y por la muchacha que se nos ha ido. Ah, no, porque la difunta era la esposa, entonces tenía que irse en la carroza con la suegra que estaba viva. Y dice: pero que sepáis que me habéis arruinado el día. No, Eso no. Inaceptable. es absurdo, o sea, no tiene ninguna razón de hacer ese cuento ahí. Pero sí te da esta visión de cómo él contemplaba estos asuntos. Entonces Claro, tiene sentido que Lucy sea representada dentro de ese margen. como estamos hablando de una obra que ya tiene sus siglos, de hecho, obviamente uno sabe, la 1897. época influye bastante en lo que se escribía, pero Sí. yo digo, incluso en ese momento, si estabas tratando ficción, como lo hizo Jane Austen en su momento, que hacía un poco de crítica social y era aún más antigua que Bram Stoker, si ella lo hizo, ¿por qué otros no se animaron a quizá romper un poquito los moldes y convenciones? Claro, un poco lo intenta hacer con Mina, porque Mina es una mujer bastante inteligente, aventurera, arriesgada. No se Ujú. queda quietita, tranquila. No, ella quiere ser partícipe de toda esta cacería, digamos, que le dan al conde. Y ella, claro, cuando ya digamos está casi todo que salió a la luz, por lo menos entre este grupo de personas, Doctor, Van Helsing, el enamorado de Lucy, Jonathan, ella, bueno, todo este grupo que se arma, ellos ya todos están al tanto de todo lo ocurrido, saben de la existencia de Ujú. los vampiros y para mí Mina, el rol que cumple ahí es crucial, es importantísimo, aporta muchísimo ella. Y sin Ujú. embargo, hay una parte en toda esta cacería en la que los varones, sin consultarle a ella, deciden dejarla por fuera. Que no, que ciertas cosas la pueden impresionar y eso le puede dejar la mente muy frágil, trastocada básicamente. Que claro, como Claro. está casada, en cualquier momento va a tener otra preocupación. eh, lo asumen directamente. Y por algunos capítulos o algunos, bueno, sí, algunos días en la historia, a ella la dejan apartada, alejada, a oscuras de lo que están planeando hacer. Ujú. Me parece atroz, insisto, actualmente desde una vista contemporánea y femenina, me parece una injusticia tremenda contra su personaje, porque te digo, ella estaba aportando mucho, para mí lo que estaba haciendo era importante, podía dar otra visión a lo que estaba pasando, eh, y no, como es mujer, es delicada, dejémosla fuera, que no se De entere más, hecho, tiene mucho potencial. muchísimo. Sí es un buen personaje, a pesar de que igualmente es descrito desde la perspectiva de los demás como algo que tienes que cuidar constantemente. Como Sí, y de hecho, que sigue esa visión. lo que Sí. mencionabas de antes respecto a Lucy, que la veían como una criaturita angelical, bonita y pobre criatura que tuvo que perecer, bueno, después a Mina, un poco que la empiezan a ver y tratar también así, y Como que hacen el cambio. hay algunos Sí. capítulos, no te podría decir puntualmente qué capítulo es y cuál de los personajes es, pero hay uno que dice algo así como, me estaba mirando de una manera sugerente. Perdóname, pero está Sí. hablando con vos, te tiene que mirar, ¿no? ¿Verdad? Hay que hacer contacto Ajá. visual. Desde el punto de vista de Mina, cuando están sus entradas, su diario, jamás, jamás, pero jamás en ningún momento se insinúa de que ella tenga sentimientos o atracción sexual hacia ninguno de los integrantes del grupo. Ella está total y absolutamente enamorada de su marido, tiene solamente ojos para él y no Sí. quiere que nada le pase a él. Ella quiere estar ahí para él, ir a todas con él.
Y ese aspecto de que todos los varones que estaban a full con Lucy antes, después como que empiezan a mirar quizá con otros ojitos a Mina o ven actitudes de parte de Mina, no, terrible. Ajá, es que por eso hacen la transición, como que estamos obsesionados con Lucy. Lucy es el ángel, Lucy es todo, Lucy es ojos, Lucy es la vida. Se nos murió. Ah, pero está Mina. Transpiramos nuestros sentimientos y nuestra atracción hacia la otra hembra que hay. Sí, definitivamente. Ahí no, sorry, pero hoy, 2023, eso no te lo dejo pasar. Lo siento, pero Yo no. creo que pongo las manos al fuego y yo me aventuraría a jugar en algún instante en un cuento, en una noveleta, a hacer una reinterpretación de Mina. Es que se lo merece. Sí, de hecho. Stoker le sería- jugó chueco. Ya no más adaptaciones de versiones femeninas de Van Helsing. Tomen a Mina. Sí, la verdad. Sí. Sí. Hay, ya lo mencioné, esta adaptación de Drácula del 2012 que, bueno, claramente se distancia muchísimo del texto original, pero la Mina de esa adaptación es la Mina quizá que nos hubiese gustado a las mujeres leer en el libro, no quizá por su elección de carrera, sino porque sí es más tomada en cuenta, quizá más respetada. Es diferente porque Mina en esta serie quiere estudiar medicina y es aprendiz, digamos, se gana una especie de beca, un lugarcito aprendiendo o estudiando con Van Helsing, de hecho. Ok. Tiene, digamos, esa fuerza y esa garra de que no la silenciaran, como lo vimos en el libro. Bueno, en la serie por suerte se le da un poquito más de ese protagonismo o ese lugar en la sociedad que lamentablemente la mujer antes no tenía. Así que en esa serie, por lo menos en esa adaptación, un poquito de justicia se le hace a su personaje. Pero sí, definitivamente falta alguna otra obra, como decías, quizá una noveleta, que le dé a Mina el lugar que le correspondía en realidad, yo creo, en esta historia. Yo tengo una duda muy puntual para finalizar el asunto de Lucy, que es, ¿qué te parece todo este segmento dentro de lo que es el sepulcro? La cripta. Que se llama cripta, ¿no? Sí. Sí. A ver, no tengo una opinión tremendamente formada al respecto, pero toda la parte del lore, digamos, simbolismos, insisto, así como los aspectos técnicos o lo que aporta a lo que es las descripciones o lo que constituye al vampiro y vampirismo, todo bien con eso. De hecho, quizá hay para mí la novela tiene un ritmo no muy parejo, digamos. O sea, para mí arranca muy bien, después como que se estanca. Y cuando está aconteciendo lo de Lucy, como que volvió a atrapar mi atención. En especial cuando ya hace la conversión directamente y tienen que ver cómo lidian con esa situación. Así que sí, esa parte me parece bien y como te digo, todo aspecto que construye o que aporta lo que es el vampirismo, sí me gusta y lo aprecio de hecho. Sí, de hecho, por eso lo menciono, porque a mí también me gusta bastante esta situación en la cual ellos se ven en esta problemática, en este dilema de ¿qué hacemos siendo políticamente correctos para aún así poder como salvar el cadáver, entre comillas? Porque está esta dualidad de ¿le cortamos o no le cortamos la cabeza? ¿Le ponemos o no le ponemos la estaca? Como que le cerramos el ataúd con ajo o no. Está toda esa pelea interna porque no deja de ser el factor de que alguien querido ahora es un monstruo. ¿Y cómo lidias con eso? Sí, claro, ellos tienen en especial su marido, bueno, que quedó viudo, Arthur, eh, tienen que consultar también con él qué hacer, cómo proceder, porque bueno, es su mujer. Sí. Entonces, claro, o sea, me gusta que tuvieron el coraje de hacer lo que era correcto o intentar hacerle justicia de la única manera que era posible para ellos debido a los acontecimientos. Lo que hicieron igual requiere de coraje porque estaban tratando con alguien que era un ser querido. Claro. Y trataron de hacer las cosas de modo justo y respetuoso.
Y además para que Arthur, el marido, pudiera despedirse correctamente de ellas también. Ujú. Y aparte está, insisto, está este asunto de que hay una... ¿Cómo decirlo? Hay un análisis mucho más profundo de que tienes que aprender a aceptar que una vez muerto ya no es ella. Sí. Cuesta, pero sí. Sí, ¿me entiendes? Entonces eso igual apela a ciertas cosas del vampirismo que luego son abordadas, que es que ahora soy vampiro, ya no soy el mismo de antes, me puedo sentir como el de antes, pero yo ya no estoy vivo. Entonces Ujú. ahí hay un peso mayor, que yo creo que lo abordan otros autores en obras más profundas, pero definitivamente es un tema que se cimenta en Drácula. Eh, Lucy sirve como un poquito de preparación mental quizá para los personajes, porque bueno, después un poco más adelante se ven otra vez en esta complicada situación porque la que pasa a ser la siguiente víctima es Mina. Entonces, Claro. otra vez todo este cast de personajes se ven envueltos en, bueno, la cacería ya propia como tal contra Drácula. Ya tienen toda la información posible recolectada sobre él. Intentan, digamos, bloquearle todos los movimientos posibles dentro de Inglaterra. Ujú. Básicamente como que lo corretean un poco, digamos. Eh, y ahora su foco pasa a ser ojalá ayudar exitosamente a Mina para que no transicione, no se convierta en vampiro, no termine como Lucy, pero por suerte todos tienen muy buena predisposición. Como ya tenían la experiencia previa con Lucy, Mina, no de primera mano, pero lo sabe a través de los diarios y los registros que habían, sabe cómo terminó Lucy, sabe lo que pasó, entonces ella no Ujú. quiere someterse a ese martirio, digamos, o a esa vida horrible de vampiro, y llegan al acuerdo de que si lo peor llegase a acontecer, básicamente es como que ella lo entiende, no diría que se sacrifica, pero no quiere tener esa existencia, no quiere hacer sufrir a nadie y todos se ponen de acuerdo como caballeros casi Ujú. de que, bueno, llegado lo peor, tienen que ponerle fin a su vida. Y Sí, es lo que me, hay que hacer. me llamó muchísimo la atención ese giro porque no me lo vi venir. Yo insisto, retomo que por ideas anteriores, preconcebidas, no imaginé que el personaje de Mina tuviese este tipo de rol en la historia. Y me sorprendió, la verdad, ver que ese Ujú. fue el camino, esa fue la dirección y que todos los últimos esfuerzos, los últimos capítulos en la historia, son precisamente para salvar a Mina y darle muerte a Drácula. Ujú. Entonces, solo un pequeño punto que no abordamos que me parece interesante, o más que nada como el concepto antes de ya pasar al final final, es esta perspectiva de cómo mantienen viva a Lucy, que es por medio de la transfusión de sangre, porque sigue siendo que Drácula vive más porque consume sangre. Lucy dura más tiempo porque le dan más sangre. Entonces sigue el círculo del simbolismo de que la sangre es la vida. Sí. De hecho, creo que es. Me parece que se menciona, no sé si es Renfield que lo dice en más de una ocasión. eh, Parece que está la frase en el texto de la sangre es la vida o algo así. No me Mm, equivoco. No, no lo destaqué, entonces no puedo decirte con toda certeza, pero me parece que lo dice el libro. sí. Entonces me encanta ese juego de simbolismo. Más que nada para comentarlo antes de pasar porque se me saltó previamente. Honestamente, bueno, ya dimos a entender a los oyentes que no somos precisamente fans de esta icónica obra, Ajá. pero decime, a vos, ¿qué te pareció el final, el cierre de Drácula? ¿Te parece Malo. que le hicieron... Qué honestidad. ¿Te parece que se le hizo justicia a la historia como tal? Mira, ¿Drácula pereció como debía ser? ¿Qué te pareció? con todo lo que ya hemos hablado, queda claro que si bien no tenemos una buena perspectiva de lo que es la obra en su totalidad, sí tiene puntos muy rescatables y puntos muy buenos.
porque no deja de ser el punto de origen para todas esas como ideas o conceptos que uno tiene asociados al vampirismo que tanto le gustan. ¿Ok? El asunto de la sangre, el asunto de las ventanas, el asunto del ajo, el asunto de la plata, el asunto de todo. Pero, ¿por qué yo digo que Drácula no me gusta tanto? O por qué, si bien le tengo aprecio por nostalgia, no es de mis obras preferidas, es porque no me gusta su final. O sea, es para mí un final demasiado abrupto, una conclusión tan fácil Sí, estoy de acuerdo. que da raya. Esto es spoiler enorme, perdón a la gente que no la haya leído, no sé si tú vas a leer El visitante de Stephen King. No lo sé. Es tipo novela negra, así que tiene detalles, pero desde ya avisar ese spoiler enorme. Termina casi igual, en el sentido de que tienes un libro muy extenso, Drácula y el visitante, que son buenos en cuanto a contenido, en cuanto a concepto, en cuanto a primeros capítulos, porque el visitante me lo tragué en un día, pero terminan tan abruptamente que tú quedas como, ¿en serio? O sea, me metiste y me cateteaste tanto ante un personaje que era inmortal, que era muy poderoso, que era muy malo, que era muy cabrón, como que era indestructible, y me lo mataste en un párrafo. Eso a mí me parece indignante. Totalmente, Como sí. que Encuentro no, que o sea, para el nivel de oponente, digamos, que representaba a Drácula, creo que les resultó muy sencillo acabar con él. Em, ujú, a ver, ya en esa escena final, Drácula tiene un poquito de ayuda, quizá, si no me equivoco, eran los gitanos que lo estaban ayudando a transportarse, pero no sé, yo imaginé otro tipo de enfrentamiento, algún intercambio, incluso algo hablado, eh, quizá más de villano de película que siempre tienen sus frases al final que sí, por ponerse a hablar los terminan matando, pero bueno. Eh, Imaginé algo mucho más épico. Y claro, como vos decís, definitivamente, tenés una novela extensa, eh, es un contrincante que te ha dado problemas, que te ha costado, digamos, enfrentarlo. Aunque no hay muchos enfrentamientos, de hecho, no tienen casi enfrentamientos con él a lo largo de la novela, en que intenten, digamos, pelear y matarlo. Es como directamente al final eso. Entonces, claro, sí, se sintió como que algo faltó ahí. Eh, es Todo este preámbulo, anticlimático, totalmente anticlimático, sí, esa es la sí. palabra justa que yo usaría porque, eh, mira, siéndote sincera, yo estaba leyendo el final, de verdad, el último capítulo, y casi que me estaba quedando dormida, porque no tenía el nivel de adrenalina, digamos, lo que estaba aconteciendo, como para yo decir, uy, esto se viene muy potente, tengo que prepararme psicológicamente para el enfrentamiento que se viene. Y no, para nada. Y no sé cómo lo habrán experimentado otros lectores, pero el fallecimiento de cierto personaje que es como que, no sé cómo considerarlo, es un personaje secundario que sí tiene lo suyo, pero el pobre desgraciado muere, en mi opinión, innecesariamente. Quincy, pero no recuerdo el apellido, pero bueno, el personaje que se llamaba Quincy. No sé, lo mataron por darle una pizquita de drama y sentimentalismo, me parece, pero no agregó realmente peso, no fue lo Claro. suficientemente dramático para que pesara el final. De hecho, ¿cómo será el asunto? Que yo leí Drácula hace como medio año, un año. Ujú. Ni siquiera me acordaba de Quincy. Así de Para nada. relevante es su Como que personaje. no... Sí, todo lo que hemos comentado hasta este instante eso es lo que yo recuerdo del libro, entonces todo lo que me quedó. Pero Quincy lo... Adiós. O Lo que sea... pasa es que me parece que Quincy no tiene ninguna entrada, no tiene ninguna No... entrada de diario ni nada por el estilo, no hay nada de él, es como lo que sabemos que está ahí porque los otros lo cuentan, pero mm, él no tiene su voz propia dentro de la novela, entonces claro, hace que sí. sea
poco memorable. Ahora, si hubiesen matado, no sé, a Van Helsing o quizá al Dr. Seward, quizá Hubiera ahí tenía un estado poquito más de buena. peso, ahí choqueaba un poco más, impactaba más al lector, pero Sí. este otro personaje fue como, ay, bueno, Yo pobrecito, hubiera ok. matado a Helsing. ¿A quién? Yo hubiera matado a Helsing. Sí, 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 o sí. sea, es cruel, pero sí, quizá hubiese sido Pero mucho sí. más potente. Voy a hacer una comparativa última, así como para cerrar esa idea de anticlimático que se me ocurrió mientras estábamos hablando ahora, que es un poco absurda. Pero es como, a ver, en la noche cuando te molesta un zancudo o un mosquito, mientras te bebe la sangre constantemente, tú peleas internamente mucho rato y lo buscas y lo rebuscas y no lo encuentras y luego vuelve a acercarse, vuelve a consumirte. Pero lo encontraste, lo hiciste y adiós, se acabó el problema. Eso fue Drácula, o sea, esa metáfora Creo que sí. es el, Muy es el buena, resumen del libro. sí, muy buena comparativa, totalmente. Todo este Sí. preámbulo, toda esta construcción, toda esta, no sé, parafernalia, un poco de, miren este supervillano, miren este vampiro, las Ujú. cosas malvadas que hace y de repente, ¡puf! Listo. Hasta ahí llegó, se hizo polvito, desapareció. Adiós problema. Sí. No era un final justo. Y eso más que nada. No sé qué más quieras comentar, así como de aspectos generales del libro o de alguna adaptación. Tú ya comentaste que tienes como una preferencia por la adaptación del 2012, que es tipo serie. Sí, sí. Claro, uno sabe que en las adaptaciones directores y productores se toman muchísimas libertades artísticas. A veces sale bien, a veces sale mal. En el caso de la serie de Drácula 2012 con Jonathan Rhys-Meyer y no recuerdo los demás personajes, o sea, los actores, pero bueno, él es Drácula. Me parece que tomaron la historia de Drácula y le dieron su vuelta de tuerca y quedó buenísima. Yo no sé por qué a la historia no le fue aún mejor, porque si bien claro, la serie tiene algunos detallitos técnicos, algunas cosas que, claro, tenían Mm. sus fallas notoriamente, pero en mi opinión había mucho potencial ahí. Creo que lo mencionamos antes, este Drácula es un poquito a lo Tesla, él quiere desarrollar la electricidad inalámbrica, quiere que eso sea lo que prime, eh, tiene estas ideas revolucionarias, hay una especie de sociedad secreta que se encarga de eliminar vampiros, que podría ser algo interesantísimo, digamos, para usar en más temporadas. Tenemos a una mina que es mucho más, digamos, se le da una mejor voz, mejor protagonismo, porque, bueno, no la dejan, digamos, como señorita, ¿no? Acá la mina en esta serie estudia medicina, quiere aspirar a más, no a la vida, digamos, sencilla de una esposa ama de casa. Ella quiere cumplir otro rol en la sociedad. Entonces, no sé, yo creo que esa adaptación tomó ciertas cositas de la historia, otras las cambió totalmente, pero lo que tomó, lo tomó y lo potenció para bien. Para mí es una desgracia que la hayan cancelado porque, insisto, tenía mucho potencial, tenía un cast de personajes bastante atractivo, entonces no sé por qué no funcionó, honestamente, no he buscado, no he investigado en internet qué fue exactamente lo que falló, si fue un asunto de rating, que no le querían meter más dinero, no tengo idea qué fue, pero bueno, para mí es una lástima porque es una adaptación muy vaga, pero una bastante buena y entretenida en mi opinión. Y si bien, de hecho, la serie, como se canceló, no tuvo un final que, digamos, me dejase del todo satisfecha, admito que me dejó mucho más satisfecha y con ganas de más, a diferencia del libro. Claro, eso es algo que de hecho te quería preguntar ahora después. Porque sucede que aquí te están presentando el vampiro desde una perspectiva contraria a lo que el autor quería, que se adapta mucho más al vampiro desde la perspectiva contemporánea. Sí. Porque, insisto, Drácula, la novela,
no tiene a Drácula su perspectiva. Claro. No tiene la voz de Drácula. Pero a las personas actualmente lo que les interesa del vampiro es conocer al vampiro. Es mucho más cercano al vampiro romántico, existencialista y etcétera, que representa a la persona inmortal. Entonces todas las adaptaciones que hay después, o más contemporáneas, o que abordan a Drácula como personaje, lo ponen como personaje principal, y todo desde su vida. Por eso pesa más. Desde hace un tiempo ya que estamos viendo mucho el tema de villanos un poco grises, y al público le gusta bastante. O sea, Sí, porque para que un personaje sea un villano tiene que tener un cierto trasfondo que lo haga malo, algo que lo justifique. Y eso que lo justifica es lo que también lo hace más humano, lo que hace que quizá uno pueda empatizar con él y entender por qué es de la forma que es. Pero acá, en cambio, acá en Drácula no tenemos eso. No se nos da. Eso no está en el libro. Entonces, Para nada. es un personaje negro totalmente. Es el malo y es el malo y es porque es el malo nomás. O sea, porque mata gente, porque es vampiro. Adiós, nada más. Es malo, hay que erradicarlo y punto. Sí, es una plaga, sin más. Hay un aspecto que quisiera mencionar para ya terminar, que, claro, yo tengo otras ideas de lo que son los vampiros, por lo que yo he consumido, que es, insisto, mucho más moderno, contemporáneo, actual, y las características que encontré acá en Drácula, esto de que controla a los lobos, él mismo se puede transformar, tienen esta capacidad de hacerse bruma o niebla, pasan por lugares pero muy estrechos, ni siquiera como un gato, no, porque es como que Es como un se ratón. desaparecen y pasan. Hay muchas características acá de lo que es el vampiro o del vampirismo que me sorprendieron y no esperaba encontrarlas, y honestamente me parecen excesivas. Creo que era innecesario que una sola criatura que se caracteriza, que se caracteriza por el consumo de sangre, me parece totalmente innecesario que tuviera todas las otras características, como te mencionaba, la de convertirse en lobo, la de controlar a los lobos, este aspecto de la bruma. La bruma es divertida, lo admito, pero para mí el vampiro, como yo lo tengo en mi cabeza, es el que bebe sangre, se desplaza con cierta agilidad, sin ser percibido casi, tiene esta fuerza sobrehumana. Todo eso está bien, perfecto, pero acá como que me lo desdibujó de cómo yo lo pensaba o lo imaginaba. Y en mi opinión, que esto es probablemente muy subjetivo, muy personal, yo creo que Bram Stoker acá exageró con todas las características que le dio al vampiro. Como que lo que hizo fue dedicarse a compilar todas las historias de vampiros que habían previamente, todas las leyendas, todo lo que se contaba por ahí, y reunirlo en un solo lugar. ¿Me entiendes? Así como, de todas formas, me sirve un villano que sea todopoderoso, para que tú lo sientas todopoderoso y más invencible todavía. Entonces, te quedes enganchado todo el libro para saber cómo es que lo van a matar. Ahora, el tema es que muere en un rato, entonces... Insisto. Exacto. Claro, le juega en contra este asunto de darle tanto poder. Sí. Porque si le diste Totalmente. tanto poder, ¿cómo es que me lo matáis tan Tanta luego? característica que le podía jugar a su favor, y llegado el momento final, nada. Simplemente muere. Sí. A los oyentes me imagino que estarán bastante sorprendidos de saber nuestras impresiones respecto a esta historia, de que a pesar de que tenemos un gran interés y pasión por los vampiros, Drácula lamentablemente no fue lo que esperábamos, fue un tanto inesperado su final y en general nos desilusionó un poco, pero bueno, estas son nuestras opiniones. Si a ustedes les gusta, eso es perfectamente válido. De hecho, por lo menos a mí como lectora me alegra cuando otra persona puede disfrutar un libro que yo no, que lamentablemente no conecté lo suficiente, pero que igual le veo su potencial, le veo su valor, así que
Si ustedes lo disfrutaron, maravilloso. Esperamos que obviamente ninguna de estas opiniones volcadas acá en el podcast los afecte negativamente ni nada por el estilo, porque no es la idea. No, para nada, es solamente compartir una perspectiva. Ustedes, por favor, dejen los comentarios, comenten ustedes cuál es su perspectiva, cuál es su percepción sobre este libro. Si ya lo han leído, si no lo han leído. Si no lo han leído y llegaron hasta el final de este podcast, ¿tienen interés ahora en leerlo? O sea, como que ya saben la mayoría de las cosas. Yo insisto, tiene muchas cosas que se pueden rescatar, pero en su totalidad deja un poco la expectativa o la vara queda baja directamente. Definitivamente no cumplió las expectativas. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Insistimos, dejen sus comentarios y nosotros nos estamos encontrando en el siguiente episodio de Sedientos. Les recuerdo por última vez, pueden encontrar a Isabel en sus redes sociales como Isabel Vampire en Instagram o Lady of Thrills en lo que viene a ser YouTube, y a mí en todos lados como Vlad Fausto A. Más especificaciones o demás lo dejaré en donde pueda escribir en alguna descripción debajo de este podcast. Muchísimas gracias.